Buenos días, profesor y compañeros. A continuación, le vamos a exponer sobre los primeros 3 hábitos de la gente altamente efectiva. El espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, la concepción que tengamos de nosotros será como la imagen reflejada en los espejos deformantes de los parques de atracciones. Estas imágenes están como desmembradas y carecen de proporción. A menudo son más proyecciones que reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas en las que se originan, y no nos proporcionan un reflejo correcto de lo que somos. El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran medida determinados por el condicionamiento y por ciertas condiciones. Viktor Frankl estuvo encerrado en los campos de concentración de Alemania y un día empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle, ya que si bien ellos podían controlar todo su ambiente, pero el propio Frank era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre los estímulos y su respuesta estaba su libertad para cambiar esa respuesta, por lo que por vías mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña libertad, que entonces creció, hasta llegar a ser mayor que la de los carceleros nazis. La proactividad. Frank empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas, el hábito de la proactividad, que no significa solo tomar la iniciativa, significa que los seres humanos son responsables de sus propias vidas. Su conducta es producto de su propia elección consciente, se basa en valores. Por ejemplo, si mi valor es hacer un trabajo de buena calidad, no dependerá de que haga un buen tiempo o no. Las personas proactivas tienen la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Si bien sabemos que por naturaleza las personas pueden ser proactivas, pero también pueden ser reactivas, lo que significa que sus vidas están en función del condicionamiento y las condiciones. Ello se debe a que por decisión consciente eligen otorgar a esas cosas el poder de controlarlos. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Estas personas también se ven afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se les trata bien, se sienten bien. Cuando las tratas mal, se vuelven defensivas. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. Por último, este tipo de personas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Una frase que quiero destacar son las de Eleanor y Gandhi, que nos quieren dar a entender que lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Entonces, cuando hablamos de tomar la iniciativa, nos referíamos al hecho de reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Actúe o deje que los demás actúen por usted. Es importante tener en cuenta que uno mismo es quien tiene la responsabilidad de actuar y no tenemos que esperar a que actúen sobre nosotros, porque lo harán. Y de esto también dependerá el desarrollo y las oportunidades de cada uno de nosotros. Escuchando nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. En el caso de las personas reactivas, es importante destacar que su lenguaje las absuelve de responsabilidad, lo que genera un serio problema, ya que el lenguaje reactivo se convierte en una profecía de autocumplimiento, por lo que refuerza el paradigma de que estamos determinados
Y finalmente, esta persona reactiva culpa a fuerzas externas a las personas, a las circunstancias, incluso a los astros de su propia situación. Círculo de preocupación, círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones. Entonces podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real. Y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo, circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño, como se logra observar en la imagen. Control directo, indirecto e inexistente. Los problemas que afrontamos caen en una de las tres áreas posibles: la de control directo, la de control indirecto o la de inexistencia de control. El enfoque proactivo da el primer paso hacia la solución de los tres tipos de problemas dentro de nuestro círculo de influencia presente. Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos. Los problemas de control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Los problemas de la inexistencia de control suponen asumir la responsabilidad de modificar nuestras actitudes, sonreír, aceptar auténtica y pacíficamente esos problemas y aprender a vivir con ellos aunque no nos guste. De este modo, no les otorgamos el poder de controlarnos. Ampliando el círculo de influencia. El elegir nuestra respuesta a las circunstancias influye poderosamente en nuestras circunstancias. Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga cada casa propia. El círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente. El foco está en el carácter. Si bien en muchas ocasiones pensamos que el problema está allá afuera, lo cual en realidad es erróneo, porque de esta forma estamos otorgando a lo que está ahí afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. Por el contrario, el enfoque proactivo nos dice que es necesario cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto, y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allá afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo. Además de lo que acabo de mencionar, es importante considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación: las consecuencias y los errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de estas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Están fuera del círculo de influencia, en el círculo de preocupación. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferimos no padecer. Si pudiéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones les llamamos errores. Y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. Por el contrario, el no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él, es un error de otro tipo. Este segundo error está encubriendo. Este encubrimiento potencia el primero, le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño mucho más profundo. Comprometerse y mantener los compromisos.
En el corazón mismo del círculo de influencia se centra nuestra actitud para comprometernos y prometer, y mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás, y la integridad con que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla, o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos, empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia de autocontrol y el coraje y la fuerza de aceptar más responsabilidad por nuestras propias vidas. Segundo hábito, empiece con un fin en mente. ¿Qué significa empezar con un fin en mente? Esto quiere decir que comenzar con una clara comprensión de su destino. También significa saber dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Todas las cosas se crean dos veces. Existe primero la creación mental y luego la creación física. Primero se trabaja con ideas y se trabaja con la mente hasta llegar a una imagen clara de lo que uno quiere hacer. Hay que estar seguro de que se ha pensado en todo. Así, en la segunda creación no se realizan cambios que requieran que se cambien todos los planes originales. Liderazgo y administración, las dos creaciones. El liderazgo es la primera creación y la administración es la segunda. La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Ningún éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo, pero el liderazgo es difícil porque a menudo caemos en paradigmas de administración. Reescribir el guión, conviértase en su primer creador. Lo que nos permite ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal es la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, y esto nos permite escribir nuestro propio guión. Como dice Anwar el Sadat, el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener cosas, sino en el autodominio, en la victoria sobre sí. Este consiste en elaborar un enunciado de la misión filosófica o credos personales. Esto se centra en lo que uno quiere, en el carácter, y hacer aportaciones y logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y el hacer. Las personas no pueden vivir en el cambio, si en su interior no persiste un núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea constante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Cuando se ha adquirido este sentido de misión, se posee la esencia de la propia proactividad. En el centro. Para escribir un enunciado de la misión personal, tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Allí es donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Lo que hay en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. Existen los centros alternativos. Todos tenemos un centro, aunque por lo general no lo reconozcamos como tal. A continuación veremos diferentes centros para comprender mejor los factores de seguridad, que eran seguridad, guía, sabiduría y poder. Centrarse en el cónyuge. El matrimonio puede ser la relación humana más íntima, la más duradera, la que más desarrollo genera. Lo que tienen en común esas relaciones centradas en el cónyuge es la fuerte dependencia emocional. Centrarse en la familia. Proporciona grandes oportunidades para compartir. Obtienen su sentido de la seguridad o la valía personal de la tradición, cultura y reputación familiares. Centrarse en el dinero. La seguridad económica es fundamental para las oportunidades de alcanzar logros importantes en cualquier otra dimensión. Centrarse en el trabajo. Una persona centrada en el trabajo puede convertirse en adicta y obsesiva y forzarse a una producción salvaje sacrificando su salud, sus relaciones y otras importantes áreas de la vida. Su identidad fundamental proviene de su trabajo. Centrarse en las posesiones. Las posesiones son para muchas personas una fuerza impulsora. Si el sentido de la seguridad reside en la reputación o en las cosas que se poseen, se sufre constantemente el riesgo y la amenaza de perder esos bienes de que me los roben o se devalúen. Centrarse en el placer. La gratificación instantánea es algo muy publicitario y que está a nuestro alcance. La
televisión y el cine y las influencias importantes que acrecientan las expectativas de la gente. Centrarse en amigos o enemigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales puede tener una importancia casi suprema. Centrarse en la iglesia. Toda persona seriamente comprometida con una iglesia reconocerá que la asistencia a las reuniones no es sinónimo de espiritualidad personal. Centrarse en uno mismo. Tal vez el centro más común en nuestros días es la propia persona. Lo más común es el egoísmo. Si se presta atención al desarrollo del propio ser, dentro de la perspectiva más amplia del perfeccionamiento de la capacidad de servir, se establece un contexto para el fortalecimiento espectacular de los 4 factores que sustentan la vida. Estos son algunos de los centros más comunes a partir de los cuales la gente enfoca la vida. Suele ser mucho más fácil reconocer el centro en la vida de otro que verlo en la propia. Identificando su propio centro. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores sustentadores de la vida. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. ¿Cómo redactar un enunciado de la misión personal? Podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Podemos redactar un enunciado de nuestra misión personal, también llamada una constitución personal. Esto requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión meditada y a menudo muchos borradores, hasta llegar a la forma final. La identificación de roles y metas. Redactar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes de la vida proporciona un equilibrio y armonía. Después de identificar los roles, hay que pensar en metas a largo plazo que se quiera alcanzar y si esas metas constituyen la extensión de un enunciado de la misión basado en principios correctos. Serán vitalmente distintas de las metas a las que la gente se fija normalmente. Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en la actividad. Los roles y metas proporcionan estructura y dirección organizada a su misión personal. Enunciados de la misión familiar. Los individuos, familias, grupos de servicio y organizaciones de todo tipo se vuelven significativamente más efectivos cuando empiezan con un fin en mente. Al redactar un enunciado de la misión de la familia, damos expresión a sus verdaderos principios. Enunciados de la misión organizacional. Un enunciado de la misión organizacional crea una unidad y un enorme compromiso. No necesitan que nadie los dirija, controle, critique o registre sus infracciones. Comparten el núcleo invariable de lo que la organización persigue. Tercer hábito, establezca primero lo primero. El tercer hábito es el fruto personal, la realización práctica del primero y el segundo. El primer hábito dice, tú eres el creador, tú estás a cargo de todo. Se basa en los 4 privilegios humanos de la imaginación, la conciencia moral, la voluntad independiente y en particular la autoconciencia. El segundo hábito es la creación primera o mental. Se basa en la imaginación y en la conciencia moral. El tercer hábito es la segunda creación, la creación física, en la realización, la actualización, la aparición natural del primero y segundo hábito. Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a ser centrado en principios, en la puesta en práctica incesante, momento a momento. El poder de la voluntad independiente. Además de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral, es el cuarto privilegio humano, la voluntad independiente. Es el que realmente hace posible la autoadministración efectiva. Se trata de la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar con conciencia. Significa actuar en lugar de ser actuado, llevar proactivamente a cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros 3 dones. 4 generaciones de la administración del tiempo. En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración de la vida y el tiempo. La esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo puede captarse por una única frase: organizar y ejecutar según las prioridades. Esa frase representa la evolución de 3 generaciones de la teoría de la administración del tiempo, pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Esta reconoce que la administración del tiempo es en realidad una denominación poco feliz. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la expectativa como de la realización, y las expectativas residen en nuestro círculo de influencia.
En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en preservar y realizar las relaciones y en alcanzar resultados. En síntesis, mantener el equilibrio PSP. El cuadrante 2. El foco esencial de la cuarta generación de la administración puede captarse en la matriz de administración del tiempo. Básicamente, dedicamos nuestro tiempo a uno de los 4 bloques de actividades siguientes. Como puede verse, los dos factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, ahora. Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una aportación a nuestra misión, valores y metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes reaccionamos. Las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Examinemos los 4 cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo. El cuadrante 1 es urgente e importante, tiene que ver con los resultados significativos que reclaman una atención inmediata. A las actividades del cuadrante 1 por lo general las denominamos crisis o problemas. Por lo general el cuadrante 1 agota y consume muchas personas. Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día y cada día. El único alivio que tienen consiste en huir hacia las actividades no importantes ni urgentes del cuadrante 4. De acuerdo a su matriz en total, el 90% del tiempo está en el cuadrante 1 y la mayor parte del restante 10% en el cuadrante 4. Los cuadrantes 2 y 3 solo les prestan una atención mínima, así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de las crisis. Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante 3, urgente pero no importante, pensando que están en el cuadrante 1. Continuamente reaccionan ante las cosas urgentes, suponiendo que también son importantes, pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades y expectativas de los otros. Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 3 y 4 llevan vidas básicamente irresponsables. Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes 3 y 4 porque, urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante 1, pasando más tiempo en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes. Por ejemplo, construir relaciones, redactar un enunciado de la misión personal, la planificación de largo alcance, la ejercitación, el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, pero que solo eludimos, pero no son urgentes. Ingresando en el cuadrante 2, si las actividades del cuadrante 2 constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva, lo primero que debemos poner primero, entonces, ¿cómo organizamos y ejecutamos en función de ello? Los administradores de la primera generación, por definición, no son efectivos, producen muy poco y su estilo de vida no genera en absoluto capacidad de producción. Los administradores de la segunda generación asumen un poco más de control. Los administradores de tercera generación dan un significativo paso adelante, clarificando sus valores y estableciendo metas, pero esta tercera generación presenta algunas limitaciones críticas. Limita la visión. La herramienta del cuadrante 2. El objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en organizar nuestras vidas con efectividad, desde un centro de principios sólidos. Un organizador del cuadrante 2 tendrá que satisfacer 6 criterios importantes: coherencia, equilibrio, centrarse en el cuadrante 2, una dimensión humana, flexibilidad y ser portátil. Convirtiéndose en un autoadministrador del cuadrante 2. La organización del cuadrante 2 implica 4 actividades clave. La identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito los roles clave. La selección de metas. El paso siguiente consiste en pensar 2 o 3 resultados importantes que uno cree que tiene que lograr en cada rol durante los siguientes 7 días, que serán registrados como metas. Programación temporal. Ahora puede el lector considerar la semana que tiene ante sí, con las metas en mente y programar el tiempo para alcanzarlas. Adaptación diaria. Con la organización semanal del cuadrante 2, la planificación diaria se convierte en una función de adaptación diaria. Progresos de la cuarta generación. Una de las razones por las cuales los gerentes
se resiste a utilizar herramientas para la administración del tiempo de tercera generación consiste en que pierden espontaneidad. Las personas se vuelven más rígidas e inflexibles. La herramienta de la cuarta generación reconoce este principio. También reconoce que la primera persona que hay que considerar en términos de efectividad y no de eficiencia es uno mismo. Anima a dedicar tiempo al cuadrante 2, a comprender y centrar la vida en principios, a dar expresiones claras a los propósitos y valores que se ha escogido para dirigir nuestras decisiones diarias. Delegación en recaderos. Existen básicamente dos tipos de delegación, la delegación de recaderos y la delegación en encargados. La delegación en recaderos significa, vaya a buscar esto, vaya a buscar aquello, haga esto, haga aquello, y avíseme cuando esté hecho. La mayoría de las personas que son productores tienen un paradigma de delegación en recaderos. Delegación en encargados. La delegación en encargados se centra en los resultados y no en los métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y las hace responsables de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de tiempo bien invertido. La delegación en encargados se supone la comprensión clara y el compromiso mutuo. Desde el principio, acerca las expectativas en 5 áreas: resultados deseados, directrices, recursos, rendición de cuentas y consecuencias. Esta ha sido nuestra presentación. Por su atención, muchas gracias.